Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta presentación virtual. Mi nombre es Natalia, soy del área de comunicación de Adriana Hidalgo Editora y estamos muy contentos por volver a publicar una obra de Juan Pablo Bertaza. Como sabrán, Juan Pablo Bertaza es un reconocido periodista cultural, poeta. Nosotros publicamos hace no mucho, Síndrome Praga, su primera novela, que tuvo y está teniendo un recorrido que nos ha sorprendido muchísimo, una gran repercusión, y ahora publicamos este nuevo libro, Alto en el Cielo, una segunda novela, que además a la vez es la precuela de Síndrome Praga. Aunque no es necesario tener que leerlos seguidos, cada uno es autónomo. eh, lo que nos está sucediendo es que los lectores que leen una novela de Juan Pablo quieren ir corriendo a leer la otra novela. Está teniendo también una gran repercusión, como nos pasó con Síndrome de Praga. eh, y en el caso de Síndrome de Praga, la publicamos muy poco tiempo antes de que arranque la pandemia, y la verdad que fue, por su temática, un poco premonitoria. Algo parecido pasa con Alto en el Cielo, que es un elemento importante para quienes quieran investigar. Y tenemos la suerte que hoy nos acompañen a presentar esta novela, la suerte o el lujo de tener a uno de los periodistas que más admiramos, Nicolás Artusi, que ha leído las dos novelas, y El Golem, que es una lectura que subyace a ambas novelas, y a Julieta Ortega, una de nuestras máximas actrices. Es un honor que ella esté acá, va a leer un fragmento del libro, y a Juan Pablo Bertaza, nuestro querido autor, que está en Praga, viviendo ya hace un tiempo. Seguramente algo va a contar de eso en la presentación de este libro. Para quienes quieran investigar un poco más, en la página de nuestra editorial, Adriana Hidalgo Editora, van a ver información de los dos libros, y también para quienes quieran leer sobre qué se trata, de qué va, hay muchísima prensa escrita sobre los dos libros, con especialistas en literatura que dan cuenta de la narrativa de Juan Pablo. Así que bueno, hay mucho material por ver aún. Los libros se consiguen en todas las librerías y también de manera virtual en ebook. Así que bueno, los dejo ahora, les doy la bienvenida, eh, y gracias de nuevo por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de una novela fantástica, y cuando digo fantástica soy muy estricto en la elección del término. Es una novela fantástica, es una novela de aventuras, es una novela de romance, es una novela de exploración de la ciudad de Buenos Aires, o de iniciación también, pero sobre todo, y ante cualquier otra cosa, es una novela fantástica, con las distintas acepciones que tiene el adjetivo. Hablamos de Alto en el Cielo, una novela que se constituye en una suerte de unión metafísica entre Buenos Aires y Praga, o Praga y Buenos Aires, y estamos aquí para celebrar esta feliz circunstancia. Quiero presentarles a Julieta Ortega, querida actriz, fanática del café también, por lo que sé, felizmente. Así que, hola, Juli. Hola, ¿cómo les va? Hola, Nicolás. Hola, Juan Pablo. Hola, Julieta. Tenemos el privilegio, Julieta, de estar en conexión Buenos Aires-Praga, casi como si fuéramos personajes de la novela, porque nosotros aquí y él allí lo tenemos al autor de este pequeño gran prodigio, Juan Pablo Bertaza. Él es periodista, pero también es poeta, tal vez lo hayan leído en algunos periódicos o en volúmenes de poesía, y sobre todo en dos novelas fenomenales, ¿no? Esta de la que hablamos recién, Alta en el Cielo, y Síndrome Praga, que bueno, a tono con toda esta extrañeza que viene proponiendo desde que se ha lanzado a la gran aventura de la novela, es anterior pero posterior. Bueno, se me confunden las épocas y los tiempos en estas circunstancias de precuela, así que, querido Juan Pablo,
desde Buenos Aires. Julieta y Nico, te saludamos, una gran alegría verte. Igualmente, bueno, ante todo, muchísimas gracias Nicolás, Julieta, por participar de esta presentación. La verdad que es un honor inmenso y también, por supuesto, agradecer a la editorial Adriana Hidalgo por toda la colaboración. Es interesante lo que decís con respecto a que estás confundido, porque creo que una de las grandes marcas o digamos, elementos en común de las dos novelas, creo que tiene que ver en algún punto con la confusión, ¿no? En varios aspectos, en varios sentidos. En primer lugar, porque efectivamente creo que hay algún tipo de vínculo con lo que luego terminaría siendo la pandemia, el COVID, sobre todo pensando en síndrome Praga, y no por supuesto en términos absolutos, no estoy diciendo que se adelantara la pandemia en la novela, pero sí que hay ciertas situaciones que vivimos a raíz del COVID que de alguna forma aparecen en la novela, que por supuesto fue escrita antes, hablo de Síndrome Praga, y que me impresionó mucho, sobre todo acá en Praga, poder verlas, esas situaciones que yo había pensado en la novela, ¿no? Incluso me pasó de algunos amigos checos que me comentaran, bueno, la verdad que qué locura lo que escribiste, porque está un poco lo que está pasando. Así que eso te diría que es bastante interesante y que la confusión también es una de las grandes sensaciones que tiene el protagonista Rodrigo, ¿no? Una vez que aparece en Praga sin conocer nada, el idioma, el país, la sociedad, etc. Rodrigo es el protagonista de Síndrome Praga, la novela que mencionábamos recién, la que no parece tan confundida, al contrario, es un poquito, ¿cómo decirlo? No es presuntuosa la palabra, pero sí un poquito displicente con los porteños. Es Katka, la protagonista de Alto en el Cielo, la novela que nos ocupa hoy y que vamos a presentar, ¿no? Para hacer una descripción muy somera, en realidad la aventura tiene múltiples abordajes. Se trata de una chica checa, me encanta la expresión, lo dije el otro día en radio hablando del libro y lo adopté porque soy muy fanático de las cacofonías, es una chica checa que viene a Buenos Aires aparentemente con un interés un poco menos que turístico, pero en realidad esconde una misión secreta y es encontrar aquí en nuestra capital federal una criatura mitológica que podría estar escondida desde ya hace muchas décadas. No quiero spoilear demasiado, pero es inevitable que después hablemos de ese monstruo de barro. Después de haber leído la novela, querido Juan Pablo, y de haberla disfrutado muchísimo, pude notar la recurrencia de la aparición de los puentes, ¿no? En la novela. Y vos sabrás bien, porque sos un lector muy avesado, además, que los puentes son unos de los símbolos. El puente es un símbolo literario muy poderoso, muy potente, ¿no? Desde la mitología griega o desde la mitología romana, pasando por todas las fábulas de iniciación, siempre el héroe tiene que atravesar un puente. Y aquí aparecen muchos puentes. El puente de las legiones, en Praga, ahí prácticamente comienza esta descripción de las aventuras de Kafka. Y en una ciudad como Buenos Aires, que tiene pocos puentes, bueno, en comparación con otras ciudades europeas, ella de alguna manera u otra termina viviendo cerca de Puente Pacífico. Me gustaría preguntarte casi como primera cosa, como escritor, como demiurgo de todo este gran universo que vos has inventado, primero en Síndrome Praga y ahora en Alto en el Cielo, ¿hasta qué punto sos consciente de la elección de estos símbolos poderosos y cuáles se cuelan, se te desprenden de los dedos y aparecen después cuando reescribís o cuando lees tu propia obra? Bueno, empezamos con una gran pregunta. Me parece que es las dos cosas, ¿no? Hay algunos aspectos que, bueno, sí, por supuesto, más o menos se van preparando y se van pensando y organizando en esta especie de tejido, ¿no? Que es el texto y mucho más una novela y mucho más dos novelas, ¿no? Porque es una especie de gran tejido que se va comunicando entre dos historias de algún punto y varios personajes. Pero también tenés toda la razón de que hay algunas cuestiones que van apareciendo, van surgiendo, y por lo menos yo no fui consciente de haberlas puesto. Una es la que acabas de descubrir, que dicho sea de paso, te quiero decir, sos el primer lector que me lo menciona, de verdad, esto de la recurrencia de puentes y de la aparición, siendo Buenos Aires una ciudad
relativamente con pocos puentes, por lo menos mirando Praga, que es una ciudad repleta de puentes, aparecen dos, porque aparece Puente Pacífico, que es donde vive Katka, pero también aparece el puente que está en la Universidad de Derecho, que es uno de los recorridos que hacen con el personaje de Delfina para buscar lugares similares entre Praga y Buenos Aires. Así que aparecen dos puentes. Es muy sorprendente, y eso la verdad que no lo había pensado, sinceramente no lo había pensado. Así que se respondo, supongo que son las dos cosas, ¿no? Hay algunas cuestiones que sí están deliberadamente incluidas y otras que se escapan de todo plan, y eso también es interesante. Me parece que es interesante otra vez el puente entre las dos cosas, ¿no? Anticipo mi respuesta es no a esta pregunta, pero se la quiero hacer extensiva a Juli, a Julieta Ortega. ¿Conoces Praga, Juli? No. No. Yo tampoco, y tengo unas ganas. Sí. Están más que invitados ahora mismo. Bueno, no es el mejor momento ahora con todo lo que está pasando, pero no saben las ganas que me encantaría que vinieran y hacer una presentación, una segunda presentación en Praga los tres. Sería fantástico. Sería fantástico porque tenemos que pasar del mundo virtual al mundo de los átomos, ¿no? Ahora Julieta va a leer un texto en un par de minutos de la novela, pero hay algo que a mí me hizo disfrutarla mucho, la novela, entre otras cosas, que es el ritmo de novela de aventuras que tiene, ¿no? Por un lado creo que está muy sabiamente manejada la tensión dramática, o sea, la novela es vertiginosa por momentos, y por momentos se detiene. No solo se detienen los flashbacks, de golpe volvemos al pasado y aparece un empresario español que es un poco el origen de toda la trama, o se detiene también en las descripciones muy minuciosas de algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser el Palacio Barolo, o hasta casi el estacionamiento de un supermercado de materiales para la construcción de Palermo. Digo, cualquier lugar sagrado o profano de la ciudad está habilitado para la descripción. Pero por otro lado, en las aventuras de Katka tiene un ritmo casi, te diría, de novela de aventuras, ¿no? Me recordaba algunas novelas que yo leía de adolescente, como Hola Luke, aquí Martina, esas novelas de espíritu europeo que transcurren en capitales y donde se describen los edificios. ¿Cuáles fueron las lecturas a vos que te formaron en esta literatura de acción, podemos decir, Juan? Bueno, volviendo un poco a lo anterior, esta mezcla de lo que se planea y lo que no, te diría, la parte más calculada, por así decir, creo que tiene que ver con una novela que me consta leíste muy bien, que es El Golem de Meinrich, que por supuesto aparece como cita directa en el libro, y que si bien uno podría pensar que es una novela bastante extraña, ahí la podemos ver, hermosísima novela, siempre que puedo la recomiendo porque me parece una experiencia maravillosa poder leerla. Me parece esos libros que realmente te hacen conocer algo como de más allá, ¿no? Me parece una novela maravillosa. Bueno, lo que decías, que si bien es una novela que uno podría pensar como más digamos, más esotérica, más rara, una novela que además habla de un lugar de Praga muy importante que ya no existe, que es lo que era el barrio judío, o el gueto judío, mejor dicho. Hoy solamente quedan algunas pocas sinagogas y una avenida que paradójicamente se llama París, Parishka, y que de alguna manera imita lo que es como digamos, las zonas más glamorosas de París, ¿no? Donde están las marcas, digamos, más caras y todo eso, lo cual es muy paradójico, pero el lugar no existe más, ese lugar que cuenta también Meinrich, con los pasadizos secretos, con las callejuelas sucias, donde uno se puede perder, ¿no? Esta cosa de perderse en el laberinto de la ciudad, todo eso no existe. Y sin embargo, me parece que en ese libro está lo que decís vos, Nico, me parece que hay un tono primero muy rápido por momentos, de mucha aventura, aunque también el libro es todo lo contrario, porque por momentos el libro se pierde en descripciones muy sinuosas o en ideas muy abstractas acerca de la cábala judía o de cuestiones esotéricas, pero en determinados momentos te diría que hay también esta idea de vorágine que me interesó mucho y que incluso quise reproducir. Por otro lado, la parte no tan planeada que estoy notando bastante tiene que ver con algunas lecturas últimas de este último tiempo que hice de Kundera.
¿no? Que es el otro gran autor checo, tal vez junto a Kafka, más conocido. Me parece que de Kundera se pueden decir muchísimas cosas, y de hecho acá en República Checa también es un personaje muy controversial. Hace poco salió una biografía que lo destroza a Kundera por muchos motivos, pero bueno, no deja de ser también un autor muy interesante, y a mí me parece que uno de los aspectos que mejor maneja Kundera es el ritmo. Parece que hay una cuestión con el ritmo, que el tipo va cambiando como la velocidad de lo que cuenta de acuerdo a la situación, a cada situación en la trama del libro, ¿no? Se nota mucho, yo lo noto mucho en los libros de Kundera poco antes del final, que empieza como a acelerar, ¿no? Viene como despacio, empieza a acelerar y el final es como pasa de todo. Y creo que algo de eso aparece en Alto en el Cielo, por lo menos era la intención inconsciente, porque la verdad que no lo había pensado, pero ahora escuchándote pensaba eso, que estuve leyendo bastante Kundera en el último tiempo en coincidencia con sobre todo con la corrección de la novela. Para mí, un momento fundamental de la escritura es la corrección. Me encanta, o sea, disfruto mucho corregir. Me da menos estrés que el hecho de estar escribiendo, ¿no? Y no saber qué va a pasar. Ya corregir es como que tenés más control un poco de todo, y también podés acceder a nuevas cosas, de hecho me pasó, pero con algo ya bastante instalado que te ayuda y que te da mayor tranquilidad. Así que me parece que aparece esa cuestión como del ritmo de Kundera, sobre todo en algunos momentos de la novela, como puede ser el final, precisamente. Dicen que Hemingway decía, escribe borracho y corrige sobrio, ¿no? Así que eso no sé si lo habrá dicho alguna vez, pero es una de las mejores frases de la historia. Y es cierto que llegando al final la novela adquiere un vértigo impresionante, faltaban 2 páginas para terminar y yo dije, no, le deben faltar, ¿sabes qué sospeché? Le deben faltar páginas a mi edición del libro, porque no puede resolverse todo en 2 páginas, y sin embargo sucede. Hay muchos puentes, está el Palacio Barolo, está el Palacio de Aguas Corrientes, está el estacionamiento del supermercado, está el pabellón del Centenario y está el subte y sobre todo el pasaje subterráneo por debajo del obelisco, allí en la calle Carlos Pellegrini, donde abundan las cerrajerías. Y la verdad es que me gustaría invitarla a Julieta a leernos una de las escenas más emotivas y a la vez vertiginosas que tiene la novela, Alto en el Cielo. Así que, Juli, me gustaría compartir este momento con nosotros porque les vas a poner con tu voz una nueva dimensión a las palabras de Juan Pablo. Bueno, genial, ahí vamos. Otra vez, como cada viernes, la cantidad de gente debajo de la tierra era impresionante. A Katka le costaba incluso caminar, y otra cosa que odiaba de los subtes era sentir el contacto con cada uno que pasaba. No podía entender si los porteños eran tremendamente torpes o unos pajeros de mierda. Los olores eran nauseabundos. Y justo cuando terminaban de detenerse 2 formaciones que iban en dirección opuesta, como aquellos barcos del escudo de la ciudad de Buenos Aires, a pesar del ruido que era tan insoportable como el olor, Katka pudo distinguir la melodía. Cuando se despejó la vista, Katka buscó del lado de enfrente de origen de esa maravillosa música, que seguramente era la única razón por la cual los usuarios del subte no terminaban de enloquecer. Entonces lo vio, sentado en una pequeña silla plegable de tela, con el bandoneón apoyado sobre sus rodillas. Parecía vivir dentro de su repertorio para despertar solo unos segundos con cada aplauso de la gente. Ella lo miraba a la distancia y sentía que le hacía acordar a alguien. Cuando luego de dar unas vueltas y estar a punto de perderse, antes de acceder al otro lado de la plataforma, Katka pudo acercarse, saludarlo y ponerse a hablar con él. Se dio cuenta de que era idéntico a un abuelo que había muerto cuando ella tenía apenas 15 años. Pero aún así lo recordaba muy bien. Aunque seguía bajo tierra, le daba la sensación de estar frente al mar. Las formaciones de subte interrumpían a esa hora como grandes olas de estación, en la estación general, en la estación diagonal norte. Todo el tiempo se oía un ruido filoso y agudo de metal en constante movimiento que solo interrumpía una serie de descargas como de aire comprimido.
En ese contexto, la música del bandoneón era un bálsamo, una isla paradisíaca en medio de la hostilidad del mar. Katka sentía que le faltaba el oxígeno y cada vez que se detenía alguna formación trataba de evitar que la marea de gente la aplastara con mochilas, carros de bebés, bolsos de tamaños insólitos y brazos que la atravesaban con el noble propósito de dejar una moneda o billete en la funda del bandoneón de Tasso. Tasso, vestido con una holgada camisa blanca y un chaleco deportivo negro, utilizaba para juntar la plata. Lo único que se le ocurrió, apenas quedaron solos por algunos instantes, fue sonreírle, felicitarlo y preguntarle cómo había aprendido a tocar tan bien. Enrique Tasso le devolvió la sonrisa y dejó de tocar, pero no como quien se dispone a hacer otra cosa, sino más bien como si solo abriera un paréntesis. Empecé a los 10 años, le debo mucho a mi papá que trabajaba en obras sanitarias, y en 4 o 5 años se las arregló para juntar el dinero y comprarme mi primer bandoneón, empezó a decir Enrique, con un tono muy bajo y aún así audible. A veces los hijos no reconocen todo lo que los padres hacen, siguió explicando, como si de repente tuviera muchas ganas de hablar. Katka le dio la razón. Recién a la distancia se había dado cuenta, no de cuánto amaba a sus padres, porque eso ya lo sabía estando cerca, pero sí del enorme sacrificio que habían hecho por ella. Le dio la mano, le dijo su nombre y de dónde venía. Aunque Enrique cada tanto la miraba, ya no le prestaba mucha atención, más bien parecía extraviarse en su propio discurso. El bandoneón es muy completo, como si fueran varios instrumentos en uno. Tiene, por ejemplo, bombo, empezó a enumerar mientras ilustraba con pequeños fragmentos musicales de Beethoven, Mozart, Bach, oboe, trompeta y violín y órgano. Cuando la nueva oleada de pasajeros empezaron a mirar con curiosidad a esa rubia que se había agachado junto al maestro Enrique Tasso, Katka lo interrumpió para decirle que su abuelo tocaba el violín. Pero Enrique, que no dejaba de sonreírle, parecía no escucharla. Por cada nota hay como 16 sonidos. El secreto es no golpear, no hay que hacer mucha fuerza, tocarlo suave, los brazos deben estar sueltos, así dura más el aire. A Katka le costaba mucho esfuerzo comprender las frases de Tasso, no solo porque no tenían nada que ver con sus preguntas, sino porque se distraía tratando de reconocer dos palabras cortas, al parecer en checo, que rimaban entre sí, y él repetía todo el tiempo. Le preguntó si hacía mucho que trabajaba en el subte, respondió que más o menos 1 año, y a veces toca también en la estación Plaza Miserere de la línea A. Después quiso saber si vivía lejos, y él le dijo que no, en el barrio de Pompeya, y agregó que a él le gusta sobre todo la música clásica, y los domingos toca muy temprano en una iglesia de La Boca. Inmediatamente después de volver a pronunciar esas 2 palabras, que parecía decir a manera de mantra, y que a Katka le resultaban muy familiares, Enrique le hizo un gesto con la mano y sacó un papel del fondo de la funda entre los billetes y las monedas, una invitación para que ella pudiera verlo. Katka le agradeció y le dijo que no le resultaba fácil despertarse tan temprano los domingos, pero que iba a intentarlo y de todas maneras lo buscaría otra vez en esta estación o en la de la línea celeste. Mientras ella decía eso, él se puso a tocar una sinfonía de Mahler, El lago de los cisnes y la canción de la Pantera Rosa. Incluso cuando él mismo hablaba, lo hacía muchas veces sin dejar de tocar. La gente lo rodeaba para escucharlo y casi todos le dejaban dinero. Katka se sentía cada vez más observada por el público y confirmó que una de las características más notables de los argentinos es la curiosidad. Eso era, a su vez, una de las grandes diferencias respecto a los checos, que no sentían tanta intriga por las personas y las circunstancias. Katka trató de concentrarse en él, en la música y en el bandoneón, sin perder de vista su objetivo. Sin embargo, sentía que si no lograba sacarle información, ni siquiera cuando le hacía preguntas sobre él, menos aceptaría darle alguna pista sobre su búsqueda. No era fácil tener un diálogo en esas circunstancias, pero estaba segura de que él la ignoraba no para molestarla o hacerla sentir mal, sino que por alguna razón que aún no alcanzaba a entender, pero debía ser definitiva. Se fijó una vez más en la marea de gente que llegaba y le preguntó si no le daba un poco de estrés rodearse cada día de tantas personas.
Esta vez Enrique dijo primero esas dos palabras breves, que tal vez fueron una sola antes de responder. El problema del bandoneón es que no se fabrica más, sentenció. Los últimos llegaron a la Argentina en 1940 y cuando comenzó la guerra se dejaron de fabricar, siempre es así. O sea que todos tienen 70, 80, 90, 100 años. Hay un lugar en Alemania que lo sigue fabricando, creo. Por un momento, Katka consideró la posibilidad de que Tasso, tal como lo había dicho Tony Silvestre, viviera realmente apartado del mundo. Quizás su única conexión fuera la música y hablar del bandoneón. Katka se mordió los labios como si tomara impulso y le dijo que ella venía de un país muy cercano a Alemania y le había dicho que él quizás podía llegar a saber algo sobre la historia del golem en Argentina. Tasso esta vez no dijo nada. Tocó una pieza magistral que ella no reconoció y poco antes de terminar se fijó si Katka seguía ahí. Al verla plenamente entregada a su música, le dijo que una vez, a fines de la década de los 80, pasó un señor por la calle y al escucharlo le invitó a tocar en un cafetín que estaba por abrir en Alemania. Me pagó el viaje de ida y de vuelta, contó Tasso, con total fluidez y sin dejar de tocar algunas notas aisladas. El contrato era por 2 meses, pero terminaron siendo 4. Katka se rió y sintió ganas de abrazarlo, aunque otra vez nada de lo que decía parecía tener que ver con su búsqueda, más allá de esas 2 palabras que volvió a pronunciar Enrique al concluir el relato de su viaje a Alemania. Luego de saludarlo y dejarle un billete en la funda del bandoneón, Katka llegó caminando a la Galería Obelisco Norte, un pasaje subterráneo con varios locales comerciales en el que abundan sobre todo las cerrajerías. Katka sacó el celular de su bolsillo y mientras lo encendía trató de concentrarse una vez más en las misteriosas palabras del maestro Tasso. Le escribió un mensaje a Delfina y cuando estaba por enviarlo se quedó mirando el nombre de un caótico local de antigüedades al que curiosamente habían llamado Nueva Era. Sonrió. Aunque él las pronunciaba de una forma extraña, Katka entendió que las 2 palabras que Tasso repetía con tanta insistencia eran Nova Dova. Juli, Juan Pablo, es increíble escucharte en estas palabras que dan nueva dimensión a la obra de Juan Pablo Bertaza, y este mensaje es para los editores de Adriana Hidalgo cuando decidan hacer finalmente el audiolibro de Alto en el Cielo, la tienen que contratar a Julieta Ortega, que me parece que gracias. tiene que dedicarse a eso también, ¿cómo no? Yo creo que no hay ninguna duda de eso. Es más, todo esto es la excusa para ofrecerle a Julieta ese trabajo, es al revés. Todo esto es el ofrecimiento a Julieta. Me gustó mucho la mirada de la extranjera en Buenos Aires, ¿no? Siempre la mirada del AOL que no vive en una ciudad como la nuestra es una mirada que nunca va a tener uno o una que caminó tantas veces por las calles sin ver. Me pareció hermoso todo lo que relataba. Gracias, Juli. Ese te diría que fue uno de los grandes desafíos y uno de los grandes temas, ¿no? Porque, o sea, contar, es verdad que es tercera persona, pero casi es una primera en algún punto, porque se mete un poco en la cabeza de ella, ¿no? Entonces, desde una mujer extranjera. Y a mí la verdad que me atraen muchísimo los libros sobre Buenos Aires de personajes extranjeros. Dentro de la literatura argentina, digo, que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora uno, Las aventuras del profesor Landormí, que es de Arturo Cancela. Es un libro extraordinario, muy raro, que habla de un francés medio chiflado, profesor loco, que llega a Argentina a dar unos cursos misteriosos, ¿no? Y esa mirada, ese tipo de mirada extrañada, alucinada, en una ciudad como Buenos Aires me parece increíble. Y efectivamente, era un poco la intención de mostrar eso, ¿no? Y para lo cual me ayudó mucho vivir afuera, ¿no? Aunque parezca re loco, pero a pasar 2 años afuera me ayudó muchísimo a tener un poco esa... De distancia. No a tenerla yo, por supuesto, ¿no? Pero sí a buscarla de alguna manera. Entiendo.
En esa dirección iba mi siguiente pregunta, porque entre tantas cosas que dijimos de la novela, también es una novela de observación de costumbres, ¿no? Como bien decía Juli, es una novela que entraña el desafío de ser narrada a través de los ojos de una mujer extranjera en Buenos Aires, pero que establece todo el tiempo esta comparación entre los checos, de quienes nosotros sabemos muy poco aquí, por lo menos en esta época, y los porteños, ¿no? Estas observaciones acerca de los porteños en el transporte público o en los restaurantes, como ante la celebración de un partido de fútbol solo hay que decir el partido y no agregar nada más, ni quién juega, ni cómo va, o cómo va sí, pero no quién juega. Y entonces teniendo en cuenta que hace 2 años, ¿no? Que estás allí en Praga, y que esta novela la escribiste estando allá, quería preguntarte por la hechura, por la confección, ¿cómo fuiste sacando de tu propio galpón de la memoria tus recuerdos personales de Buenos Aires? Porque algunos de ellos están narrados con un nivel de detalle que uno solo puede imaginar que los hayas escrito estando acá. Sí, a mí, digamos, me interesa mucho la literatura que se alimenta un poco de algunas experiencias personales, pero absolutamente transformadas, ¿no? Me interesa mucho ese tipo de ficción, porque creo que la subjetividad es la de uno y eso no se puede cambiar por más escritor que se sea, pero sí que se puede transformar mediante la ficción muchos aspectos de esa, digamos, de esa subjetividad. Yo creo que te diría 2 cosas, tuve 2 momentos. Primero, la etapa previa a irme de Buenos Aires, ya sabiendo que iba a vivir a República Checa, que hice una especie de recorrido, como una especie de despedida amorosa de Buenos Aires, yendo a los lugares que jamás había ido, ¿no? Casi te diría que hice un listado, quiero ir a todos estos lugares y ir tachando como un turista, ¿no? Por supuesto con otro tipo de relación con la ciudad, porque es la ciudad donde viví toda mi vida, pero bueno, la mirada era un poco turística. Algunos de esas ciudades, bueno, algunos de esos lugares vos los fuiste nombrando, Nico, el Palacio Barolo, digamos, el Pabellón del Centenario, el Palacio de Aguas Corrientes, el Chalecito Díaz. Al Chalecito Díaz pude subir. En el caso del Palacio de Aguas Corrientes, pude visitar el museo ese donde tiene, por ejemplo, inodoros, es una cosa re loca, ¿no? Inodoros de la historia, y te cuentan toda la historia de cómo era, digamos, el recorrido del agua, de los inodoros, es impresionante. Y por otro lado, digamos, la etapa posterior fue, yo quería aprovechar mi propia experiencia de, digamos, que es alucinante, ¿no? De ir a vivir a otro lugar con todo lo que eso significa, con todo lo que te da vuelta la cabeza, pero dándolo vuelta y hablando de alguien que se fuera a vivir a Buenos Aires. Pero aprovechar esa experiencia de extranjería y de extrañamiento. De hecho, hay algunas cuestiones que a mí me pasaron los primeros días en Praga, que se las atribuyo a Kafka. Por ejemplo, la más concreta que más recuerdo es la de la frase, que parece bastante inverosímil, pero a mí me pasó que cerca de donde vivía, ahora ya no es donde vivo, pero las 2 casas curiosamente están cerca de Argentinska, que es la calle que aparece en la portada de la novela, y que quiere decir, por supuesto, Argentina. O sea, mis 2 casas en Praga, donde viví, ahí estaban muy cerca de Argentina. Si eso no es destino, no sé qué, ¿no? Y muy cerca de ahí, gracias, muy cerca de ahí había una frase de una galería de arte, creo que era, que me parecía muy interesante. Yo, obviamente, sigo aprendiendo checo, y cuando llegué todavía estaba como, digamos, desarrollando las primeras herramientas, y cada vez que pasaba por ahí, trataba de pensar qué significaba una palabra, ¿no? Elegía una al vuelo, y la iba traduciendo, y a medida que pasaban los días, trataba de formar la frase en la cabeza, a ver qué quería decir. Bueno, lo que me pasó es que yo creo que ya sabía o me imaginaba a qué apuntaba la frase, pero un buen día quiero ir a sacarle una foto porque se me ocurre incluirla en la novela de alguna forma y me doy cuenta que no estaba más en el negocio. Y fue el primer negocio desde que me mudé a Praga que desapareció y que cambió de rubro, ¿no? Y me sacaron la frase.
sea, eso me movilizó mucho porque era la primera experiencia y por otra parte era decir, bueno, ya estoy instalado porque hubo un cambio. Cambió el escenario desde que Es estoy en este lugar. maravilloso. Y bueno, y eso aparece en la Eso, novela, eso aparece tal cual en la claro, novela, ¿no? Pero digo, pero en dado Buenos vuelta. Aires, Claro, 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 pero claro, dado por vuelta en supuesto, y Buenos Aires. en Es español, una, la frase ya no es claro, en checo, sino en español. y nosotros que hablamos en español y no hablamos en checo, nos quedamos todo el tiempo tratando de sacar por deducción o por aproximación qué querrá decir esa frase, ¿no? Porque solo entendemos o interpretamos algunas palabras sueltas. El, el libro en un momento dice, porque entiendo que también es una novela, como decía, ¿no? De observación y de costumbres, una de las características más notables de los argentinos es la curiosidad. Esa era, a su vez, una de las grandes diferencias respecto a los checos, que no sentían tanta intriga por las personas y las circunstancias. Y la curiosidad es un motor muy poderoso para el viaje también, ¿no? Esta también es una novela de viajes. Yo por lo menos tengo el hábito, la costumbre personal de llevar novelas cuando voy de viaje, cuando iba de viaje, antes de las restricciones y distanciamientos, que transcurran en ese lugar, ¿no? Entonces viajo, la oportunidad que tuve de ir a París, me llevaba a París, era una fiesta. Ahora cuando vaya a República Checa voy a llevar Síndrome Praga, no, porque siento que es una buena manera, mucho mejor manera de conocer la ciudad que a través de la guía tradicional de viaje. Pero quiero aprovechar que está Julieta acá con nosotros para preguntarle a ella cómo es como viajera. Si al llegar a una ciudad que no conoces, sos de esas aventureras temerarias que se lanzan a perderse, o si al contrario, planificás y vas Google Maps en mano de esquina en esquina pisando sobre seguro. No, voy a lo segundo. Depende viste, si estoy sola, si estoy acompañada, si estoy en un grupo. De todas formas, me quedé pensando en eso que decías bueno, lo que dice el libro en realidad, o sea, lo que dice Juan Pablo sobre la curiosidad de los porteños. Y es cierto, no sé cómo es en otros lados del mundo, pero en Buenos Aires, yo lo hablaba con una amiga que vivió mucho tiempo en New York. Y yo que viví mucho tiempo en Los Ángeles le decía, los yanquis tienen esta cosa de, porque me decía, ¿por qué volvimos las dos en distintas situaciones? ¿Por qué volvimos? Porque uno siempre vuelve a Argentina, ¿no? Con todas las dificultades que ya sabemos que existen. Cuando tienen la oportunidad de irse, es muy común que la gente vuelva eventualmente. Y yo le decía, hay algo de cómo nos movemos los porteños por la calle, que tiene que ver con esto que dice el libro, con la curiosidad. Y los problemas son tantos. La gente en Estados Unidos, por ejemplo, vive para trabajar, básicamente. Como hay un montón de cosas que hay que tachar de la lista, ¿no? Para ser una persona exitosa, más o menos sentirte bien con vos mismo. Acá no, la verdad que no pasa eso. Te puede ir más o menos mal, más o menos bien. La gente anda por la calle con tiempo. Viste que el porteño va con tiempo y mira y presta atención y se detiene en una esquina y habla con el encargado del edificio. Eso no existe en ciudades del primer mundo, las que yo conozco, por ejemplo. Y eso a mí me fascina de la Argentina. Hay algo de cómo vivimos que hace que sea muy difícil quedarse mucho tiempo en otro lado. Si no, no se explica. Digo, toda mi familia vivió afuera y todos uno por uno fue volviendo y ahora estamos todos acá de vuelta. Y yo leo toda esta crónica y digo, claro, esto es perfecto. Esta es la razón por la cual uno quiere quedarse en esta ciudad. O lo que más extraña cuando se va. Digo, es el dilema que está atravesando Juan Pablo, que es cuándo vuelve. No, la verdad que no es un dilema, pero sí, no, la verdad que no, pero sí estoy totalmente de acuerdo con Julieta que es verdad que muchos vuelven y que sí, que la curiosidad creo que es la esencia, y aparte lo ves, estaba pensando mientras la escuchaba, que lo ves en la idea de bar, ¿no? Esto de quedarse en el bar y con un libro. Acá, igual bueno, en a mí es Europa una de debe las cuestiones que más me existe cuesta a esa nivel idea de cultural. bar también. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la idea de bar no existe, en España existe la idea de bar, basta caminar por Madrid Sí, o por Barcelona. en Madrid igual, en Madrid, Okay. ¿no?
porque no sé si Barcelona lo tiene tanto. Y a mí es una de las cuestiones, te diría, que más me cuesta todavía eso, que no sé, si voy con un amigo a comer o con mi novia, termino de comer y me gusta como hacer la sobremesa. Y acá, como en tantos otros países, no existe la idea de sobremesa. O sea, no entienden el concepto, ¿no? De quedarse hablando. Es como que siempre hay que hacer algo vinculado con comer, precisamente. Eso es muy fuerte, esa diferencia es muy fuerte. O esto de ir con un librito y pasarte 2 horas leyendo, ¿no? Ahora ya en algunos lugares me conocen y me soportan que lo haga y hasta se ríen un poco, con buena onda. Pero al principio es difícil hasta hacerlo entender, eso de irte con el librito a leer 1 hora en un bar, ¿no? Y eso creo que sí que es algo muy propio de nuestra esencia y de nuestra cultura, totalmente. ¿Sí? Ya casi llegando al final, ¿sabes qué? Pienso en estas aventuras, la verdad, como si fuera posible una trilogía o una tetralogía, porque quiero más aventuras que unan Praga con Buenos Aires. Creo también que tienen toda la potencia para convertirse en una serie, ¿por qué no? De una plataforma multinacional, porque hay mucha locación y mucha aventura y a la vez mucha emoción. Así que sé que es una pregunta casi imposible de responder, ¿no? Pero ¿habrá futuro para Kafka? ¿Sabés qué pasa, Nico? Que cuando yo terminé Síndrome de Praga, la verdad que ni se me ocurría escribir una segunda parte, sinceramente. Y es como que fue apareciendo la posibilidad, me dieron ganas, como que quería seguir viviendo en ese mundo, tenía como que extrañaba un poco algunos personajes, los que quedaron, sobre todo a Katka, que me daba curiosidad otra vez ver cómo era su vida en Buenos Aires, que es lo que se anunciaba en Síndrome de Praga, ¿no? Y la curiosidad me fue llevando a escribir la segunda novela. Sí te voy a reconocer que hay algo de Alto en el Cielo que se menciona 2 o 3 veces acerca de Katka y que es lo que es lo único que quedó que sin desarrollar y que me despierta alguna curiosidad, ¿no? Y es por lo único que pensaría otro libro más, pero no lo sé. Esto de verdad no lo sé. Ahí sí tengo dudas. Ojalá, no sé, ojalá. La verdad que hay una cuestión que me llevaría para el lado de un tercer libro, pero no lo Pero, sé. ¿y querés contar cuál es la cuestión o lo dejamos en la intriga para un próximo libro? No, lo dejamos en la intriga porque si lo digo ya es como, digamos, crear expectativas que la verdad que no. No, pero eso, aparece Ya 2 lo o 3 tenés que veces, escribir, se si menciona como un para decir. episodio y no se desarrolla y nada, por ahí se convierte en algo. ¿Juli? ¿Qué? Pensé que habías, ¿estás ahí, Juli? Sí. Sí, estoy acá. Perfecto, no, porque justo se frizó en ese momento y no sabía si había dicho algo. Viste que No, estoy la época, acá. claro, la época también impone como estas nuevas reglas de etiqueta, que cómo reingresar a la conversación una vez que uno se ha frizado, ¿no? Que es algo que no tenía presente en la vida real. A veces uno, es la versión internet del característico "me dejas helado", ¿viste? Así que, Tal cual, tal cual. siempre remitimos a las palabras de las tías. Sí, sí. La verdad es que con mucha justicia decimos que es una novela fantástica en las distintas acepciones de la expresión. Desde aquí recomiendo mucho leerla, Alto en el Cielo, sobre todo porque se disfruta mucho, y esa es una cosa que creo yo hay que ponderar con mucha insistencia en la literatura y en cualquier expresión o actividad de la vida, ¿no? La del disfrute. Y además, si uno está con espíritu inquieto, puede ser que lea Alto en el Cielo y le den ganas de escuchar El Lago de los Cisnes, o a Mahler, o a leer El Golem, o a volver a ver las viejas películas de aventura. Y si ya es definitivamente muy ambicioso, ¿quién le dice uno puede llegar a albergar una obsesión por conocer Praga? Más difícil de cumplir, pero no imposible.
Así que recomendamos mucho Alto en el Cielo. Juli, gracias por haber leído con tanta dulzura, con tanta magia ese fragmento que transcurre en el subte. Por favor, muchas gracias a Juan Pablo por convocarme y a ustedes. Gracias. Un beso grande. Julieta Ortega, y a vos, Juan Pablo Bertaza, gracias por haber escrito este libro, esta novela. Los lectores somos así, insaciables, fanáticos, pedigüeños, mangueros en esencia, y te pedimos que escribas otro. Sabemos que es un gran esfuerzo, pero lo estamos esperando. Por favor, gracias de corazón, Julieta Ortega, Nicolás Artusi, la verdad que me cuesta hasta transmitirles el estado de felicidad que tengo, porque para mí es muy importante también esto, porque es la primera vez que publico un libro estando tan lejos, y es muy rara la sensación, ¿no? De no estar, de no saber las reacciones, de no verlo en las librerías, o sea, solo me mandan fotos, que me encanta, pero bueno, no poder estar ahí. Así que les diría que ustedes me transportaron hacia allá y hacia Buenos Aires, que es mi casa, y con un amor enorme en sus distintas funciones. Bueno, Julieta leyendo con tanta pasión y tanta precisión ese fragmento, que además lo eligió ella, y que me parece muy representativo del libro. Y Nico con una lectura que realmente me sorprendió, o sea, conociendo tus capacidades como lector, aún así me sorprendió tu lectura, te quiero decir, Nico, de verdad. Así que muchísimas gracias, y me encantaría en el futuro, café mediante, porque también yo soy un fanático del café, poder hablar de Meinrich, ¿no? Porque creo que nos debemos esa charla, que él sí me parece un autor interesante y que amerita una larga conversación. Así que bueno, tan lindo como escribir es hablar de literatura, así que espero ese momento y espero que sea pronto. Cómo no, eso quedará para la próxima entonces, así que muchas gracias a todos y sobre todo a los que están mirando esto y han compartido este video que nos ha llenado el alma porque ha expresado la pasión por este libro y la pasión por la literatura. Así que a todos me despido con la frase de siempre: salud y buen humor. Chau.